Das haben sie gemacht, weil sie dachten, sie haben das in einer Woche erledigt. Lo hicieron porque pensaban que en una semana lo tendrían resuelto. Por eso mataron directamente a los líderes, tanto en junio del año pasado como ahora, otra vez, en febrero. Creían que podían acabar con las protestas que hubo en Irán. Querían aprovechar eso para lanzar un ataque contra el régimen, un cambio de régimen, y movilizar a sus fuerzas aliadas en la región, por ejemplo los kurdos, para que entraran y tomaran ciertas posiciones. Esa idea era completamente absurda y solo demuestra que no conocen con idea de los europeos, un poco lo conocen. Dass sie den Iran nicht kennen, wie die Europäer auch nicht. A un Dr. Senk sobre la persona. Hallo bei Gegen den Strom. Ich präsentiere Ihnen Positionen Hola, und bienvenidos a Perspektiven, Contra la welche Corriente. die Propaganda Les presento posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. ¿Tiene validez el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos? ¿Se mantendrá? ¿Será suficiente para poner fin a la guerra de agresión, contraria al derecho internacional que Estados Unidos e Israel libran contra Irán? ¿Estamos ante el reconocimiento de una derrota por parte de Washington o se trata simplemente de una nueva maniobra de engaño de Donald Trump? Nadie lo sabe mejor que Karen Lokefeld. Es periodista, publicista, autora de varios libros, vive parte del tiempo en el Líbano, lo que le permite comprobar la realidad sobre el terreno y mantiene un contacto muy estrecho con todas las partes del conflicto. Buenos días, señora Lokefeld. Parteien aufs engste im Gespräch. Guten Tag, Frau Leukefeld. Muy buenos días, señor Bab. Was hat es auf sich? ¿Qué hay detrás de este memorando de entendimiento? ¿Es una maniobra de distracción o existe realmente una posibilidad de poner fin a la matanza? Achten zu beenden. Es verlängert jetzt erstmal diese Situation. De momento, esto prolonga la situación de tregua mutua. Esa tregua se había acordado el 8 de abril, cuando Estados Unidos e Irán pactaron el alto el fuego. Y ahora se ha prorrogado, en la práctica, 60 días más, gracias a este memorando de entendimiento. Con la firma, que por cierto ambos presidentes realizaron de forma electrónica, se inicia un proceso de negociaciones. Esas conversaciones deben profundizar, verificar y aplicar de manera concreta los puntos en los que ya se ha llegado a un acuerdo. Las negociaciones las llevarán a cabo diplomáticos de ambos países en Ginebra o quizá también en Viena, según el tema que se trate. Y hay que señalar algo importante. Un actor clave en esta guerra, Israel, no está sentado en la mesa. Israel nicht mit am Tisch sitzt, aber in der Fassung, die von den Vereinigten Staaten. Pero en la versión que los Estados Unidos han presentado ahora a los periodistas en una declaración de 14 puntos, se dice que Estados Unidos, Irán y todos los actores de esta guerra, bueno, creo que la palabra guerra no aparece exactamente ahí, pero sí todos los actores implicados, es decir, sobre todo Israel en el Líbano, han acordado que y así sucesivamente. Es decir, se parte de la idea de que ahora comienza un periodo de negociaciones de unos 3 meses, 60 días, durante el cual deben callar las armas. Irán lo ha confirmado hasta ahora. El presidente iraní Raisi también lo ha firmado incluso de forma electrónica. Was bedeutet das denn nun? ¿Qué significa eso entonces para los combates en el Líbano? La parte israelí ya ha dejado claro que no está dispuesta a detener las operaciones ni los ataques. Einzustellen. Ja, das ist richtig. Also am Anfang hieß es ja noch, Sí, es cierto. dass die USA Al principio se decía que tanto Estados Unidos como Israel habían dejado claro, bueno, Estados Unidos dijo que el Líbano no estaba implicado, que era otro conflicto, pero Israel desde el primer momento dijo que no iba a respetarlo. Al contrario, quizá lo recuerde, cuando se acordó la primera tregua el 8 de abril, Israel lanzó un bombardeo brutal sobre el Líbano, con más de 350 personas muertas solo en Beirut, en apenas 10 minutos. Fue toda una declaración de intenciones. Es decir, los israelíes escenifican abiertamente su desprecio hacia sus vecinos y también hacia este tipo de acuerdos. Ahora Netanyahu guardó silencio al principio. Tardó un tiempo en pronunciarse. Y Hezbollah dijo que ellos sí iban a respetarlo.
Pero Hezbollah dijo desde el principio que defendería el país frente a ataques de Israel y que actuaría contra las tropas de ocupación. Así que en realidad es un conflicto algo distinto. De hecho, quizá hablemos de eso con más detalle en un momento. Hezbollah afirma que ellos no van a abrir fuego. Israel, en cambio, sí ha disparado. Ha habido muchas violaciones de la frontera por parte de la Fuerza Aérea Israelí, de la artillería y también desde el mar. Además, los israelíes están realizando movimientos militares importantes, como si siguieran destruyendo, y están construyendo sus propias fortificaciones allí. En otras palabras, quieren mantener su ocupación del sur del Líbano. Eso mismo lo ha dicho también el ministro de Defensa israelí, Katz. Así que la situación en el Líbano es complicada, aunque en los últimos días, en general, se ha mantenido más tranquila. ¿Tiene Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, la fuerza o siquiera la voluntad de ponerle límites a Netanyahu? Puede hacerlo de forma muy concreta, sin necesidad de decir mucho, simplemente suspendiendo la cooperación militar y de inteligencia con Israel, porque Israel en realidad no puede hacer nada militarmente si no tiene acceso a ese complejo sistema militar que, por así decirlo, cubre toda la región como una red, desde el Mediterráneo Oriental hasta Irán e incluso casi hasta Afganistán. Eso significa que a través de satélites, desde el espacio, se aire desde bases en especificar objetivos. Todo eso solo es posible para Israel gracias al apoyo de Estados Unidos. Si Estados Unidos interrumpiera ese apoyo, Israel no podría continuar con esos ataques como lo ha hecho hasta ahora. Y el segundo punto tiene que ver con la inteligencia, reconocimiento, vigilancia, espionaje, satélites, gente sobre el terreno. Todo ese material que los estadounidenses recopilan en toda la región dejaría de compartirse con Israel. Eso sería una señal muy clara si Estados Unidos lo hiciera, pero hay mucha resistencia también dentro del propio país contra esa idea. Así que él intenta imponer lo que puede con esos ataques verbales contra Netanyahu. Diese Verbalattacken gegen Netanyahu entsprechen vielleicht auch seinem Naturell von Herrn Trump. Quizás también tenga que ver con su carácter, el del señor Trump. Pero él ha dicho con mucha claridad, y en realidad varias veces, que Israel debería comportarse de otra manera con respecto al Líbano. Y lo dice porque Estados Unidos quiere que el Líbano llegue a un acuerdo con Israel, es decir, que haya negociaciones reales, con contenido, distintas de lo que está ocurriendo ahora mismo en Washington. Lo que reduce la especie de normalización del Líbano es Israel. Ha comprendido que Irán tiene una influencia en el Líbano al fomentar eso, sí, cesan los ataques. Si Donald Trump no suspende de inmediato la cooperación de inteligencia y militar con Israel, ¿está entonces jugando a dos bandas en mi doppeltes Spiel? Sí, yo diría que sí. A ver, él sabe perfectamente lo que tendría que hacer para interrumpir eso de verdad, pero no lo hace, porque también está bajo presión interna en Estados Unidos. La situación allí, en lo que respecta a Israel, es que la opinión pública rechaza por completo estas guerras. Hay una oposición muy fuerte también dentro de la propia comunidad judía en Estados Unidos que ha protestado con fuerza, tanto contra la guerra en Gaza como ahora en el Líbano. Pero dentro del Congreso y del Senado, él depende de sus resoluciones, de sus votaciones, porque se acercan las elecciones de mitad de mandato. Y en el Parlamento hay, digamos, una mayoría muy clara a favor de seguir cooperando con Israel. De hecho, se trata incluso de una intensificación, sobre todo en la cooperación militar. Aquí todavía no se ha informado mucho al respecto. En realidad, hay una propuesta de resolución para que las Fuerzas Armadas israelíes y estadounidenses trabajen juntas, conectadas a nivel de mando. Y creo que eso para Trump sigue siendo una situación difícil de controlar.
Ahora lo que quiere, ante todo, es asegurarse que los republicanos ganen en ninguna de las dos cámaras en las Die elecciones. Republikaner nicht in den beiden Kammern verlieren bei den Wahlen. Bei den Zwischenwahlen im November En las elecciones de mitad de mandato de noviembre, los republicanos estarán bajo presión. Es de esperar que los demócratas ganen algunos escaños. En el fondo, los demócratas también son, en lo que respecta a la relación con Israel, bastante duros con Irán. ¿Le hace eso ser optimista? ¿Cree que un memorando de entendimiento así puede mantenerse en esas condiciones? Memorandum of Understanding überhaupt Bestand haben? Also, wenn man die, ganze Situation sieht, kann man jetzt Si nicht uno mira unbedingt toda la optimistisch situación, sein. no hay Also, muchos motivos para ser es gibt so optimista. viele, Hay tantos, bueno, en inglés se diría spoilers, es decir, personas que siempre intentan encontrarle un defecto a todo y buscan la forma de echar abajo algo en lo que ya se había llegado a un acuerdo. Pero lo que vemos ahora mismo es un rechazo muy claro a esta guerra y una crítica cada vez más fuerte, también a nivel internacional, hacia Israel. Habrá que ver hasta qué punto eso son solo palabras o si realmente tendrá consecuencias. Oder auch Folgen haben wird abzuwarten sein, oder zu beobachten sein. O simplemente estar bajo observación. Pero Irán está ahora más fuerte que antes en su posición, porque ha sido atacado en violación del derecho internacional. Ha sido atacado por dos potencias nucleares, por su supuesto programa de armas atómicas que en realidad no tiene, y también los ataques contra la población civil, contra la infraestructura civil, incluso todo ese lenguaje también del señor Trump, diciendo que se destruirían puentes y toda la civilización. Eso significa que Teherán convertido en la nueva fuerza fuerte, la fuerza dominante en Oriente Próximo y Medio. Ya no son los Estados Unidos. ¿Ha ganado Irán la guerra? Gefördert und innerhalb der Region mit den arabischen Golfstaaten steht der Iran jetzt besser da als vorher. Das heißt, Teheran ist die neue starke Kraft, die dominante Kraft in Nah- und Mittelost, nicht mehr die Vereinigten Staaten. Hat der Iran den Krieg gewonnen? Diesen Abschnitt wohl schon. Also von Esa Gewinnen, das parte, ist schwer zu sagen. Die probablemente Verluste sí. sind riesig. En cuanto a In den beneficios es Memorandum of difícil Understanding decirlo. steht, dass die Las USA pérdidas 1 son enormes. Milliarden En el memorando de US-Dollar zur entendimiento se Verfügung stellt für den establece Wiederaufbau que Estados Unidos der pondrá a Infrastruktur disposición der 300.000 millones de dólares para la reconstrucción en coordinación con los estados del Golfo Árabe, donde están las bases militares estadounidenses que también fueron atacadas por Irán. Es decir, esos países estarán implicados en el proceso de reconstrucción y está claro que debe haber una compensación, algo que Irán también ha conseguido imponer. Pero, ¿cómo se desarrollará eso a largo plazo y si las relaciones podrán estabilizarse de forma duradera en la región no depende solo de Irán y de Estados Unidos. Depende y mucho de Israel, por su relación con el Líbano, por su actuación en Siria, por sus amenazas contra Yemen y también por cómo evolucione la situación en Siria. Und wie sich das auch die Situation in Syrien entwickeln wird, wo ja die Türkei und auch Saudi-Arabien regionale Tanto Interessen Turquía haben. como Arabia Saudí Also tienen diese sus ganze propios Situation ist intereses regionales. Toda esta situación, como dicen los propios iraníes, es muy compleja y eso casi se queda corto. Hay muchos intereses distintos, guerras y crisis que se han alimentado y desarrollado a lo largo de los últimos años. Intentar estabilizar todo eso y reunirlo en un proceso regional, ese es sin duda el objetivo de Irán. Quieren una mayor estabilidad en la cooperación regional. Y en eso cuentan con el apoyo, por ejemplo, de países como Rusia o también China. Pakistán desempeña un papel importante y ahora Egipto también tiene un papel relevante. Pero nada de esto es una garantía. Aber das ist alles keine Versicherung. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte noch einen Moment. Volveremos a eso en un momento. Pero antes, me gustaría quedarme un poco más en el tema de Estados Unidos. Han reducido de forma masiva sus reservas de petróleo para estabilizar el mercado y contener los precios. Porque, con el cierre parcial del estrecho de Hormuz, los precios por barril se han disparado. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué resultado se ha conseguido? Los barcos vuelven a navegar. Welches Ergebnis wurde erzielt? Fahren die Schiffe wieder?
Ja, also es ist jetzt, von Medien berichtet worden, dass die Sí, ersten bueno, los Schiffe medios han wieder informado que gefahren los sind, weil primeros die USA petroleros iraníes han Amerika vuelto a die navegar Menschen helfen, porque Estados Unidos ha levantado en aufnehmen los últimos innerhalb días der su 10 Tage. bloqueo de los puertos Und also iraníes. schon im Vorfeld Y der ya antes de Unterzeichnung la des firma de Memorandums hat este sich schon memorando, bewegt. las cosas Und empezaron a das also moverse. auch En las in conversaciones den que ahora van a Gesprächen tener jetzt lugar, schon se quiere genauer aclarar con más abgeklärt werden detalle soll, cómo wie in podrán Omán Zukunft e der Irán Oman, der controlar en el Iran futuro ese die paso, Passage, speziell das Wasser especialmente von el Hormuz, estrecho de Hormuz, y también kontrollieren cómo se compensarán können, económicamente por auch und das determinadas finanziell tareas. vergüten lassen, No es una bestimmte petición Aufgaben. especial. Turquía Das también ist keine cobra tasas a los barcos que Sonderkanzlerwunsch. pasan por Die el Türkei will Bósforo. auch Gebühren Así que für en die realidad es algo Schiffsvergütung bezahlen. completamente normal Also dentro das de las ist relaciones durchaus eine Sache internacionales. der normalen Beziehung auch. Aber die Así USA que versuchen Estados Unidos also está intentando diesen que los transportes de petróleo vuelvan a Öltransporte funcionar, que el wieder petróleo vuelva a fluir, por decirlo así. Pero dass es está wieder claro fließt que in con la gewisser Weise, destrucción, aber por es ist ja ejemplo, völlig de las klar, dass instalaciones durch de die gas Zerstörung natural zum Beispiel licuado de Qatar, Flüssiggas von Ras Qatar, die Laffan fue Flüssiggasanlagen, destruida y también con las Ras Laffan ist ja plantas dañadas zerstört en worden Kuwait, und in todo Kuwait eso va a sind auch tardar Anlagen mucho en zerstört worden. repararse y Das alles reconstruirse. wieder Será un zu proceso muy reparieren und lento, aufzubauen, paso a wird paso. lange dauern. Also La es wird cuestión ahora schon es la wieder auf Höhe siguiente. gehen. Die Estados Frage Unidos ist jetzt, die había USA hatten concedido una ja excepción eine para el petróleo ruso. Ausnahmegenehmigung Trump ha erteilt für dicho que quiere russische retirarla a finales de Gas. año. Pero por lo que Trump wird parece, jetzt todavía sozusagen no hay sagen, dass sie das señales zurücknehmen will claras bis de zum que Ende eso des vaya a Jahres. ocurrir. Aber ich glaube, Lo da que gibt sí es im se Moment ve noch keine es que el ganz precio klaren está Aussichten. bajando. Was man Aunque si sieht, eso se ist, dass der mantendrá a largo Preis plazo, sinkt. habrá que esperar para Aber verlo. ob das auf Dauer so bleiben wird, das muss man auch warten. Interessant ist ja, Sie haben es erwähnt. Es interesante, como usted ha mencionado, que Irán con sus contraataques haya destruido en gran parte la infraestructura de petróleo, gas y fertilizantes, así como las plantas de producción en los países del Golfo. La lección para los estados del Golfo es que Estados Unidos no puede protegerlos. O dicho de otro modo, van a perder los Estados Unidos a sus vasallos en el Golfo a largo plazo. Ihre Vasallen am Golf langfristig verlieren. Die Angriffe des Irans haben sich vor allen Dingen gegen die militärischen Basen Los der ataques USA de Irán gerichtet in se erster Linie. dirigieron sobre todo contra las bases militares de Sie Estados haben Unidos, tatsächlich, principalmente. glaube ich, 16, Creo que 16 bombardearon al menos US-Militärbasen 16 bases ja, estadounidenses so hasta zerbombt, dejarlas dass sie nicht genutzt werden können. inutilizables. Das ist auch Es ein una Verlust, pérdida que den die Estados USA Unidos nicht no wirklich reconoce einräumen. realmente. Also Con damit eso, por haben sie zum ejemplo, Beispiel auch también erreicht, consiguieron que dass Qatar, Katar, donde está la mayor wo ja base die militar größte norteamericana, US-Militärbasis ist, pidiera a sagen los estadounidenses que retiraran sus tropas, es darum decir, gebeten que hat, la dass die base dejara Amerikaner de ihre Truppen usarse. wieder abziehen sollen. Además, Also se dass destruyeron die instalaciones de Basis satélite y de also auch radar, Satelliten y und eso es muy Radaranlagen grave zerstört porque worden, die llevará ganz mucho schwer, tiempo also es volver a dauert lang, bis die producirlas wieder y ponerlas de nuevo bis en die neu funcionamiento. produziert worden sind, um in Einsatz zu kommen. Und sie haben also vor allen Dingen Y Ölförderanlagen, atacaron vor instalaciones de allen Dingen producción, sobre todo de zerstört, die extracción auch de petróleo, militärisch genutzt worden sind in especialmente Afrika, aquellas in que Kuwait también vor allen tenían Dingen, uso militar auch por in parte de los Bahrain. estadounidenses, en Und Kuwait principalmente, dann pero haben también en sie Bahrein. die Y luego Strategie su war ja, estrategia wenn era unsere clara. Ölförderanlagen angegriffen Si werden, atacan werden wir nuestras auch instalaciones unsere Anlagen petroleras, angreifen. nosotros Also atacaremos las das war ja suyas. auch eine Era una estrategia ankündigte anunciada. Strategie. Decían, So responderemos del werden mismo wir modo en que uns se nos angreifen. ataque. Lo que no Was sie hicieron nicht fue gemacht atacar haben, sie haben keine escuelas. Schulen Con angegriffen, Efran so wie comenzó israelische historias Amerikaner das gemacht haben. israelíes. Aber ¿Qué fue? das Todo esto no es una ist consecuencia also más clara. eine Los distintos hogares están protegidos en el das hat auf petróleo. jeden Fall dazu geführt, dass sich die arabischen Golfstaaten überhaupt nicht mehr geschützt fühlen. Das hat aber schon früher angefangen, nämlich mit dem Abzug aus Pero eso empezó Afghanistan. antes, Als die concretamente con la Amerikaner halt retirada vom de Kopf, Afganistán. nach 20 Cuando los Jahren estadounidenses se marcharon de allí a Afghanistan toda prisa abgezogen después de sind, 20 años de haben die ocupación, eigentlich in den en los Golfstaaten países schon del gesehen, Golfo, wir ya sind se auch dieron wieder die cuenta de arabischen algo. Unterstützer Nosotros von, somos von también los den aliados árabes de USA Estados Unidos y und probablemente es nos wird uns pasará lo wahrscheinlich mismo. genauso ergehen. Und schon Y da fue haben sie entonces cuando eigentlich empezaron a angefangen, mirar, por zum ejemplo, hacia Beispiel los nach BRICS, BRICS, um a zu estrechar gucken, los wie man die lazos con Kontakte mit China China y a reforzar las relaciones con vertieft Rusia. und Así que, en cualquier Beziehungen caso, es una verstärkt. evolución que Estados Unidos Also das ya no ist auf puede jeden Fall revertir. eine Entwicklung, die die USA nicht wird rückgängig machen können. Professor Richard Wolff. El profesor Richard Wolff, desde Nueva York, dijo en una conversación con Glenn Deason que estamos presenciando el declive de una potencia mundial, de un hegemón. ¿Usted lo ve igual? Würden Sie das auch so sehen? Ja, schon länger. Also das ist natürlich Sí, in der desde hace nordafrikanischen tiempo. Region
Claro, cuando uno informa desde una región concreta, tiende a tener una especie de visión en túnel sobre esa zona. Aunque claro, Oriente Próximo y Medio es muy diverso, con muchísimos intereses distintos. Pero está claro que los estadounidenses, ya desde la época de Obama, se centraron en un nuevo gran enemigo. Y ese era China. Eso hizo que no sorprenda que los países árabes del Golfo empiecen a buscar nuevos apoyos si Estados Unidos se retira de esa manera. Muchos conflictos siguen presentes y los intereses de Estados Unidos en la región, como hemos visto ahora, siguen siendo grandes. Pero ya no pueden, han perdido la confianza de los países de la zona y eso de hace mucho tiempo. Todo empezó ya con la guerra de Irak, luego con la retirada de Afganistán y con el apoyo interminable a Israel. Los países de la región, claro, sufren directamente las consecuencias de todo eso. Además, la presión para firmar un acuerdo de normalización con Israel, sin tener en cuenta en absoluto el conflicto central de la región, es decir, la situación de Palestina, todo eso ha provocado una gran sensación de distanciamiento. Los países del Golfo están aprendiendo la lección. Los estadounidenses no pueden protegernos y quizá tampoco quieran hacerlo. ¿Es esa una lección que los políticos europeos todavía tienen que aprender? ¿Viene de ahí la histeria bélica que vemos en Europa? Bueno, yo creo que la situación en Ucrania fue en realidad una escalada anunciada. No empezó en 2022, sino ya en 2014, y también con los intentos de Rusia de negociar un acuerdo de seguridad para Europa y para sí misma. Todo eso fue bloqueado por Occidente. En ese sentido, el momento de la escalada en Ucrania y sobre todo contra Rusia está relacionado con el intento de la Unión Europea y especialmente de la Comisión Europea de apoyar a los países de Europa del Este y más allá, incluso hacia el este del Mediterráneo. Existe ese plan del Gran Oriente Medio que en su momento fue una iniciativa del G8 cuando Rusia todavía formaba parte. Fue una propuesta de Estados Unidos para ampliar la región de Oriente Medio y convertirla en una zona de interés, sobre todo también para Europa, es decir, todo el Mediterráneo, toda la cuenca mediterránea, incluyendo prácticamente la región del Levante, todo eso debía formar parte. Empieza arriba con los países escandinavos, o más bien con Estonia, Letonia y Lituania, y se extiende hacia el sur hasta Siria y Líbano, y luego continúa por el norte de África hasta llegar al Atlántico. Todo ese territorio, hay incluso un mapa, los europeos lo llamaron política de vecindad. Pero de hecho era o es una expansión imperial de los intereses europeos. Y eso se llevó a cabo en Francia, en coordinación con los estadounidenses que querían retirarse de la región para poder enfrentarse o prepararse para enfrentarse a China, allá por comienzos de los años 2000. Y que Europa en la práctica debería asumir una especie de función de vigilancia junto con Israel en esa región de Oriente Medio. Y a eso se sumaba también el frente con Ucrania, el que tenemos hoy, es decir, la línea entre Ucrania y Rusia. Esto significa que en realidad todo está integrado en un proyecto de expansión imperial de la Comisión Europea. Lo digo así, porque la Unión en sí tenía otros intereses y debía resolver otros conflictos internos. Y en eso, la Unión Europea ha fracasado como hoy no desempeña un papel en la NATO. Volviendo al estrecho de Hormuz. En los últimos años, los iraníes han tenido que ver cómo Estados Unidos imponía sanciones. Han estado sometidos a sanciones muy duras. Se congelaron activos en el extranjero por miles de millones. ¿Qué pasa con eso? En ese memorando de entendimiento se dice que deben levantarse todas las sanciones, que Estados Unidos tiene que retirar poco a poco todas las sanciones que ha ido endureciendo y ampliando durante los últimos 47 años
y que además Estados Unidos debe promover en el Consejo de Seguridad de la ONU que se eliminen todas las sanciones que ese mismo Consejo impuso a propuesta y con el apoyo de Estados Unidos. Es decir, se plantea un proceso de marcha atrás. También se prevé que se levanten las sanciones impulsadas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, entre otras, a instancias de los llamados E3, Reino Unido, Francia y Alemania, contra Irán. Todas esas sanciones deberían desaparecer. Y en paralelo, se eliminarían también todas las sanciones que afectan a los bancos, a los sistemas de transferencia y a las operaciones con el Banco Central de Irán. Todo eso debería revertirse. Eso es lo que dice el documento. Da würde ich sagen, das ist, Diría que en ese sentido Irán está del lado ganador, sin duda. Si miramos ahora el llamado programa nuclear, yo sacaría la siguiente conclusión si tuviera algo que decir en Teherán. Lo único que nos protege de Estados Unidos es el modelo de Corea del Norte. Necesitamos la bomba. ¿Se verá así en Irán? Wird man im Iran das so sehen? In diesem Memory of Understanding steht, dass die islamische En ese memorando de entendimiento se dice que la República Islámica de Irán no busca tener armas nucleares, pero sí reclama su derecho a la energía nuclear con fines civiles. Y eso es precisamente lo que defienden con ese uranio enriquecido que no tienen intención de entregar. Han propuesto no licuarlo técnicamente, sino neutralizarlo, digamos, hacerlo de manera que ya no pueda usarse con fines militares. Cuando uno habla con representantes oficiales iraníes, o simplemente los escucha, queda claro, y sobre todo bajo el liderazgo de Ali Khamenei, a quien Israel y Estados Unidos intentaron asesinar al comienzo de esta última guerra, que él siempre ha sido en realidad un opositor a la bomba atómica. war immer ein Gegner eigentlich der Atombombe. Er hat das ganz klar gesagt. Das entspricht nicht Él lo dijo muy claramente. Eso no corresponde a nuestros valores islámicos. Irán es uno de los países que siempre ha pedido que toda la región esté libre de armas de destrucción masiva, ni armas químicas, ni biológicas, ni nucleares. Y, como sabemos, en principio, Israel es el único país que sigue desarrollando esos programas. Claro, con el ataque del año pasado, que casi se ha olvidado ya fue en junio, y luego con este nuevo ataque contra Irán, han aumentado las voces dentro del propio país y también fuera, que dicen, bueno, ahora sí entenderíamos que Irán quisiera hacerse con la bomba atómica. Diría que eso es un tema de debate. La posición oficial es que en la República Islámica de Irán no se utilizan ese tipo de armas. Han hecho muchos otros avances enormes con misiles balísticos y armas convencionales que emplean con bastante habilidad y también con capacidades de reconocimiento que hoy tienen y antes no tenían. Con todo eso, en realidad han conseguido la situación actual. Así que, en cierto modo, eso confirma la postura de quienes dicen rechazamos ese tipo de armas y además no lo necesitamos. Desarmamos El exanalista de la CIA, Larry Johnson, cree que Irán todavía conserva más del 70% de sus misiles. ¿Cómo lo ve usted? No tengo información de los servicios de inteligencia, así que es muy difícil decirlo. Hay algunos videos de fuentes iraníes que muestran esos almacenes subterráneos, o al menos partes de ellos. Están bien abastecidos, prácticamente hasta el techo, por así decirlo. No puedo confirmarlo, pero lo que sí está claro es que Irán es capaz de fabricar y desarrollar misiles y también drones, incluso en las condiciones más difíciles. Eso pueden hacerlo. Y lo han demostrado. ¿Qué ha cambiado geoestratégicamente desde entonces hasta llegar a este memorando de entendimiento? Lo que está muy claro es que los estados árabes del Golfo se están alejando de Estados Unidos, excepto los Emiratos Árabes Unidos.
y eso es un punto importante. Los Emiratos firmaron hace unos 4 años el llamado Acuerdo de Abraham con Israel. Mantienen una cooperación muy estrecha con Israel y, al parecer, también lo han apoyado en ataques contra Irán y probablemente contra Qatar. Pero bueno, la salida de los Emiratos de la OPEP Plus fue, en la práctica, un respaldo a la posición estadounidense en lo que respecta al sector del petróleo. En realidad, lo que se puede decir es que Irán es hoy mucho más fuerte que antes de la guerra y que Hezbollah en Líbano tiene una posición sólida gracias a su resistencia frente al ejército israelí. Eso, sin duda, es una señal muy clara. Das ist auf jeden Fall ein ganz deutliches Zeichen. Der Oberkommandierende der Revolutionsgarden im Iran, El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en Irán, Kani, ha hecho una declaración y ha dicho que ya no tienen un eje de resistencia, es decir, una alianza militar de resistencia, sino una alianza defensiva, un pacto de defensa de la resistencia. Con eso se refiere a las unidades, a las milicias en Irak, a los hutíes en Yemen y a Hezbollah, que junto con Irán pueden, por así decirlo, controlar militarmente la zona. Sí, o sea, el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, que es otro paso marítimo importante que conecta el Mar Arábigo con el Mar Rojo y el Canal de Suez, y también el Golfo Pérsico. Esa es la región que, según él, está prácticamente bajo el control de esta alianza defensiva, como la llamó, de la resistencia, y lo describió como una nueva correlación de fuerzas, que de hecho lo es. Ha fracasado el intento del hegemón Washington de controlar los flujos de energía y de aislar a China de sus principales proveedores de petróleo y gas. In Bezug auf China, nein. En cuanto a China, no ha funcionado porque las relaciones entre Irán y China son estables. Tienen varios acuerdos y aunque oficialmente el estrecho de Hormuz estuvo cerrado, los petroleros con destino a China pudieron salir de la región. Bueno, puede que Estados Unidos mirara hacia otro lado, no lo sé. Pero creo que China está llevando a cabo una política muy hábil en la región, mantener siempre el diálogo con todos y apoyar cuando hay que apoyar. Pero sin intervenir militarmente, eso China no quiere hacerlo. Así que en ese sentido, pienso que la región no está perdida para China, aunque ese también era uno de los objetivos de los estadounidenses. Con la voladura del gasoducto Nord Stream, sobre todo Alemania, pero también Europa, ha caído en la trampa energética de Estados Unidos. Ahora somos prácticamente esclavos energéticos de los norteamericanos. ¿Están intentando los Estados Unidos con esta guerra contra Irán hacer algo parecido con sus vasallos en el Pacífico, en Asia? Bueno, ya están trabajando en un cerco alrededor de China, eso está claro. Pero si lo consiguen o no, esa es la gran pregunta. Porque claro, los países asiáticos también están viendo lo que ha pasado ahora con Irán, lo que Estados Unidos anuncia y lo que realmente puede cumplir. Creo que la pérdida de confianza en las capacidades de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en su voluntad política y en su fiabilidad, está siendo observada con mucha cautela y escepticismo, también por los países asiáticos. ¿Son los europeos los tontos en este juego? Los estadounidenses tienen sus propios recursos energéticos. Los europeos se quedaron sin los rusos y en parte dependían del petróleo y el gas del Próximo y Medio Oriente. Esos también faltaron, al menos durante un tiempo. Y al final, la Unión Europea es la que paga la cuenta, ¿no? Digamos que en muchos aspectos se han equivocado en su política. Es decir, tienen una responsabilidad en la situación en la que están ahora porque no han sido capaces de desarrollar una política europea independiente. Esa idea de somos un imperio junto con los estadounidenses y la región de Oriente Próximo y Medio alrededor del Mediterráneo es nuestra zona de interés, ese lenguaje ya no funciona hoy en día. Esa idea de hegemonía sobre otras regiones y otros pueblos ya no tiene cabeza.
über andere Regionen und über andere Völker. Ich glaube, das hat die Politik in der Creo que Europäischen eso ha Union, llevado a la vor allen Dingen política die de la Unión Europäische Europea, Kommission, sobre ja, todo a la hat Comisión immer mehr Europea, Regeln an sich que cada gerissen vez ha ido und acaparando Entscheidungen más y más decisiones para toda la Unión a un callejón sin salida, porque además ya no se les toma realmente en serio. En Oriente Medio, desde luego, ya no. Y claro que volverían a vender su gas natural licuado o su petróleo a Alemania. Eso antes tampoco era el problema. La guerra se utilizó aquí en Europa como pretexto. Así que pienso que se han metido en una dependencia completamente equivocada de los estadounidenses y en cierto modo también de Israel. Y eso sigue igual, especialmente entre Alemania e Israel. Sí, son los tontos, pero también es culpa suya. Aber sie haben es auch selber zu verschulden. Wenn wir nun Die Regierungen. natürlich die Regierung. Los gobiernos. Claro, el gobierno, de eso estamos hablando. Al final será el contribuyente quien tenga que pagar la cuenta. Si miramos ahora el balance general, se han equivocado los agresores Washington e Israel en sus cálculos. Verschätzt, verkalkuliert. Unbedingt. Unbedingt. Also ich denke, ich denke, dass Washington Por Israel supuesto. gefolgt ist. Creo que Washington ha seguido a Israel. Y hay que tener en cuenta lo grande que es la influencia de los amigos de Israel en la política estadounidense. Cuando uno ve que Netanyahu habla ante el Congreso y recibe 20 minutos de ovaciones de pie, eso diría yo es un poco americano. Esa dependencia de la política estadounidense o de algunos políticos concretos respecto a los partidarios de Israel en Estados Unidos ha llevado, en mi opinión, a decisiones equivocadas en Washington. Y Netanyahu, pensaba que toda la región le pertenecía. Ha usado las armas de forma excesiva en todas partes. En el Líbano, por ejemplo, pero también con lo que hizo en Siria, donde entró y prácticamente aisló el sur del resto del país. Süden abgeschnitten vom Rest des Landes. Also, ich denke, dass Netanyahu sich Creo que Netanyahu se ha sobreestimado por completo. Pensó, por decirlo de forma un poco coloquial, que tenía a Trump en el bolsillo. Pero el ministro de Exteriores Rubio dijo en una entrevista con Fox que ahora siguen sus propios intereses, que saben que eso no le gusta al señor Netanyahu ni a Israel, pero que en este momento sus intereses son lo primero en la negociación de ese memorando de entendimiento. Y eso significa que, pocos meses de las 9 elecciones, también Netanyahu está retirada una enorme presión. dass jetzt Netanyahu enorm unter Druck ist. Was bedeutet ¿Qué significa eso entonces para los intereses de Estados Unidos? ¿Qué querían conseguir con esta guerra? Sie mit diesem Krieg erreichen? Also sie wollten auf jeden Fall erreichen, dass ein Regime Change. Querían sin duda provocar un cambio de régimen. Eso era lo que buscaban, la destrucción de las instalaciones nucleares. Pero vamos a ver, ¿quién bombardea instalaciones nucleares? Eso es un crimen de guerra, de hecho, realmente lo es. Y lo hicieron pasando por encima del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de todas las normas, junto con Israel. Lo hicieron porque pensaban que lo resolverían en una semana. Por eso mataron directamente a los dirigentes, tanto junio del año pasado como ahora fue en febrero. Finalmente fue cuando la guerra se reanudó. Also Ende Februar, als der Krieg wieder aufgenommen wurde. Und sie haben gedacht, sie können Y pensaban que podían aprovechar las protestas que hubo en Irán para lanzar un ataque contra el régimen, provocar un cambio de régimen y, por así decirlo, movilizar a sus fuerzas aliadas en la región, por ejemplo, a los kurdos, para que entraran y tomaran ciertas posiciones. Esa idea era completamente absurda y solo se explica porque no conocen Irán, igual que tampoco lo conocen los europeos. La idea era o cambio de régimen o división del país, es decir, fragmentarlo. Es la lógica de dividirlas, porque hay enfrentamientos internos dentro de Irán. Pues para la elección, Auseinandersetzung geben soll. Und die Reaktion haben sie nicht erwartet. Der Iran ist die südlichste Spitze des Irán es el extremo sur del corredor ruso norte-sur, que va desde San Petersburgo hasta el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, Irán es un punto clave en el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda de China. ¿O se trataba de algo completamente distinto? ¿Se trataba de debilitar a Rusia, de meter una cuña en la parte más sensible de la Federación Rusa? ¿O de bloquear las rutas comerciales chinas?
die chinesischen Handelswege zu blockieren? Unbedingt. Sie haben völlig recht. Das stand Por auf jeden supuesto, Fall für tiene toda la razón. Strategen in den Eso USA sin duda hintergrund. estaba en el Nicht in trasfondo Israel, para sondern ciertos die wollten estrategas einfach en nur Estados Greater Unidos. Israel durchsetzen. En Israel Mit creo que no Capital tanto. East sollte Ellos eben simplemente auch querían Israel imponer la idea del sich Gran vergrößern. Israel. Aber Con el natürlich llamado Gran die Oriente ganzen, Medio, Israel también debía völlig richtig, was Sie participar y sagen, diese expandirse. ganzen Pero claro, lo que militärischen usted dice Aktivitäten, es alle totalmente Sanktionen, cierto. alles, was sich Todas esas gegen den actividades Iran richtet, militares, todas las alles, was sich sanciones, todo lo que se gegen dirige contra Irán, en die realidad Verbindung apunta a des frenar la Irans conexión de Irán con mit Rusia y su Russland vínculo con Asia y und con China. die Verbindung Es des un plan Irans que mit Asien und mit existe desde China. hace muchísimo Das ist tiempo. das ist, Y la Comisión auch ein Europea, Plan me dieser alegra que lo lange mencione besteht. ahora, porque este Die proyecto de la Ruta de la Seda Kommission, das es ist de ganz hecho un gut, dass Sie proyecto das jetzt bastante noch mal erwähnen, exitoso weil en la región. dieses Seidenstraßenprojekt ist ja ein ganz erfolgreiches Projekt in der Region. Und Frau von der Leyen hat vor wenigen Jahren dann Y la señora von der Leyen European anunció hace unos años un also proyecto ein europeo, ¿cómo lo llamó? sozusagen, Una especie de proyecto alternativo, angekündigt, dass con la man idea de ganz crear klar rutas de neben conexión dieses controladas y financiadas por Europa, europäisch claramente en kontrollierte respuesta a la und iniciativa de la finanzierte Franja y la Verbindungswege Ruta. aufbauen Uno de will. esos proyectos incluso fue Eins hat sogar noticia. Schlagzeilen gemacht, Una nämlich conexión eine entre la Verbindung India, zwischen pasando por la Indien península arábiga, über die Israel y el Halbinsel Mediterráneo, durch hasta llegar a Israel, das Europa. Mittelmeer nach Europa. Hubo una declaración de Da gab es intenciones, eine respaldada Absichtserklärung, die también auch von den por los Amerikanern unterstützt wurde. estadounidenses. Das war Estaba ganz klar claro que era un modelo entgegen dem alternativo al de la Ruta de la Seda, Seidenstraßenmodell, pero en mi opinión das ese aber, proyecto glaube ich, chino einfach ya so viel lleva Vorsprung schon mucha hat. ventaja. Also Creo que los die estadounidenses y los Amerikaner europeos und die tienen una Europäer idea meiner Ansicht nach completamente equivocada de las haben eine relaciones völlig que se han ido falsche desarrollando Vorstellung en torno a la von Ruta den de la Beziehungen, Seda die sich schon entre China y los dieses países que Seidenstraßenprojekt participan en herum ella. mit China und zwischen diesen Staaten, die sich daran beteiligen, entwickelt hat. Schauen wir auf Israel. Sie haben von Miremos a Israel. Usted ha hablado del proyecto del Gran Israel. ¿Qué quería conseguir Netanyahu? ¿Se trataba del proyecto del Gran Israel desde el Nilo hasta el Eufrates? Vom Nil bis zum Euphrat? Ja, wird ja unterstützt von den rechten Siedlern, von den Sí, él cuenta con el apoyo de los colonos de derechas, del movimiento de colonos. Ya han entrado en Líbano, han entrado en Siria y han empezado allí a levantar las primeras cabañas. Esa es su base, su gente, y tiene que mantenerlos contentos con su política. Además, Netanyahu en lo personal también es alguien que fue educado así por su padre junto con su hermano, que murió en una guerra. Es, por decirlo así, un heredero de los primeros sionistas, de aquellos que desde el principio tenían el plan de establecer Israel en esa región y desde ahí expandir para cumplir su misión, que Israel ocupe de nuevo todo el territorio. Colonialismo de colonos. Israel das ganze Gebiet wieder kontrollieren soll. Das ist eine religiöse Bewegung, die sich vermischt mit Machtpolitik. Siedlerkolonialismus? Ist das Instrument. Das heißt, wir Eso significa que nosotros ocupamos el territorio y expulsa a los demás. Obwohl sie wissen, dass die anderen da sind, und zwar von Anfang an. Aunque saben que los otros están ahí y lo saben desde el principio. Y hay personas, observadores en la región, que dicen que en realidad esta lucha de los palestinos o también de los libaneses es la última lucha de liberación anticolonial que estamos viendo. Y que Israel es, por así decirlo, la última colonia que queda, pero que inevitablemente será destruida o se desintegrará desde dentro. Los conflictos internos en Israel son enormes, se reflejan sobre todo en los medios. Y, en mi opinión, la visión que en la región del Estado de Israel es preciso, que se comenta en una colonia de las antiguas potencias imperiales occidentales. Kolonie ist der alten westlichen imperialen Mächte. Großbritannien auf jeden Fall. Man muss zurückgehen zum Ersten Weltkrieg. Reino Unido, und in die sin Zeit duda. davor. Hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial y a la época anterior. Verás, ellos tenían esta idea. Hace poco tuve una conversación con alguien. Bueno, Irlanda luchó durante mucho tiempo contra el dominio británico en Irlanda del Norte. Y esa persona me señaló que los británicos durante la Primera Guerra Mundial decían: necesitamos un pequeño Ulster en Oriente Medio. Es decir, como esa ciudad de Ulster en Irlanda del Norte, una especie de bastión donde pudieran tener a sus militares. Y esa era la idea de los británicos en aquel momento, y también los franceses apoyaron ese plan
planteamiento durante la Primera Guerra Mundial. Und auch die Franzosen haben das unterstützt im Ersten Weltkrieg. Es ist gut, wenn man in die Geschichte zurückgeht. Heute gibt es viel Está bien mirar atrás en la historia. Hoy en día se ha investigado mucho también por parte de historiadores israelíes y hay muchas fuentes británicas que demuestran claramente que Israel debía ser creado y apoyado como una especie de base en esa región. ¿Y por qué? Por el petróleo, para tener acceso al petróleo. Y, como decían los británicos, no querían solo las fuentes de petróleo, también querían controlar los puertos por donde se transportaría hasta ellos. Eso ya se discutía en las negociaciones de paz de París después de la Primera Guerra Mundial, donde ellos también estaban sentados a la mesa. Da kommt der Gazastreifen ins Spiel, nämlich zum einen Ahí entra en juego la Franja de Gaza, por un lado como zona de paso para un gasoducto y por otro por los yacimientos de gas que hay frente a sus costas. Y en eso, por ejemplo, ya están interesados los Rothschild. ¿Fue ese un factor que impulsó la masacre de Israel contra los palestinos? beim Massenmord Israels gegenüber den Palästinensern. Ich glaube, das treibende Element war tatsächlich der Rassismus. Creo que el elemento impulsor fue en realidad el racismo contra los palestinos. Se les quería eliminar, expulsar. Creo que eso fue de verdad un factor determinante para quienes financian todo esto, que no están necesariamente en el país, sino que lo apoyan desde fuera, de una u otra forma, con dinero y con armas. En cualquier caso, los yacimientos de gas aún sin explotar en el este del Mediterráneo tienen un papel muy importante. Frente a Gaza, frente al Líbano, frente a Siria y alrededor de Chipre hay enormes problemas, con reservas de gas que todavía no se han explorado del todo, y ya hay disputas sobre quién tiene acceso a qué, también con Turquía y con la Unión Europea. Antes hablaba de ese proyecto imperial europeo, de controlar toda la región, todo lo que rodea el Mediterráneo, y eso incluye también los recursos naturales tanto en tierra como en el mar. Así que sin duda eso tiene un papel muy relevante. Con consecuencias terribles para la gente de Gaza. Los combates allí siguen, aunque fuera del foco público, ¿verdad? Los ataques. Bueno, en realidad no hay combates como tal. Hamas ha dicho ahora, después de las nuevas negociaciones en el Cairo, que entregaría sus armas a una autoridad especial, es decir, a una autoridad palestina. Pero la policía dentro de Gaza seguiría armada. Y además, Israel también ha apoyado a milicias, es decir, ha creado, armado y financiado milicias que han luchado dentro de la Franja de Gaza contra Hamas y otras organizaciones. Gegen die Hamas und andere Organisationen gekämpft hat. Das war schon vor dem Krieg übrigens so. Die haben sogar, das sind Einheiten, die haben mit Daesh, also mit dem Islamischen Staat, auch auf der Sinai-Halbinsel gekämpft. Also die Angriffe von Israel gehen weiter. Los ataques de Israel continúan, ataques dirigidos contra los campos de refugiados y están ampliando su zona de control. A estas alturas ya controlan alrededor del 70%. Habían trazado una llamada línea amarilla. De esa línea amarilla pasó a ser una línea naranja, creo. Y ahora están de nuevo un poco más allá. Y si uno escucha a la gente, están siendo aislados no solo de sus lugares de origen que han sido destruidos, sino también de los campos, de las tierras agrícolas que los palestinos cultivaban. En definitiva, se les están quitando cada vez más posibilidades de vida. Y ese Board of Peace que el señor Trump presentó con tanto entusiasmo, pues creo que fue eso de empezar como un tigre y acabar como una alfombra. En la práctica no ha funcionado así. Bajo la presidencia de puede ir así criminal de guerra Tony Blair, se suponía que un consorcio privado iba a transformar la Franja de Gaza, de un paisaje en ruinas, en un paraíso vacacional. ¿Qué fue de todo eso? Eso se comentó muchas veces en el Foro Económico Mundial de Davos. Jared Kushner incluso mostró a los asistentes una presentación en PowerPoint para explicar cómo se lo imaginaba. O sea,
absurdo. Ahora mismo eso no es un tema. Los israelíes siguen avanzando, siguen bombardeando, hay conversaciones con Hamás y con mediadores en el Cairo, pero ese comité que se suponía que iban a crear, ni siquiera sé si ya han nombrado a todos sus miembros, en realidad no está activo. ¿Están expulsando a los palestinos de Gaza? Ese es el objetivo, pero no se consigue porque Egipto no quiere. Además, tampoco pueden hacerlo desde el punto de vista económico. Y esa misma pregunta hay que planteársela también respecto a Cisjordania. Tampoco se consigue porque Jordania lo rechaza. Así que sí, ellos podrían hacerlo. Un Estado que ya acoge a cientos de miles de refugiados palestinos. Ja, mehrheitlich. Die Bevölkerung ist mehrheitlich palästinensisch tatsächlich. Und, eigentlich sieht man an allen Grenzen, Israels, dass also diese ganzen Pläne, die auch von der UNO abgesegnet wurden, Zwei-Staaten-Lösung, wie auch immer, Y en fin, das todo eso quedó en realidad en eigentlich ad evidencia por absurdum la geführt negación worden, israelí weil de ese die planteamiento. israelische Incluso cuando se Delegation sentaron a la dieser, mesa de selbst wenn sie negociación, damit am Verhandlungstisch después gesessen no haben, se preocuparon en sich absoluto überhaupt nicht por darum cumplirlo. gekümmert. El objetivo del Und, movimiento de los das colonos, de los Ziel ministros der que los representan, Siedlerbewegung, también de los ministros del actual gobierno de der entscheidenden Netanyahu, Minister, die es sie apoyar la vertreten, colonización, auch la der Minister jetzt expansión von der de Regierung los Netanyahu, asentamientos die en Unterstützung Cisjordania y la der expulsión Siedlung desde oder Gaza. weitere Besiedlung des Pero creo que de Westjordanlandes hecho, und die Vertreibung aus Gaza. Aber ich denke, es ist de facto einfach nicht machbar. Ähm, abgesehen davon, aparte dass de que die la gente Leute no das quiere nicht eso, wollen. los Die palestinos quieren quedarse. Palästinenser wollen bleiben. Und ähnlich sieht es Y algo parecido pasa también en Cisjordania. Usted lo ha mencionado. Allí también los israelíes intentan ampliar sus zonas de asentamiento. ¿Qué está ocurriendo allí? Was geschieht da? Also, das ist Hay ataques diarios contra pueblos, contra comunidades de asentamientos, también contra los beduinos, por ejemplo, que también tienen ganado. Los colonos les roban el ganado, les prenden fuego a las casas y a los establos y también matan a la gente. Cada día hay muertos. Estos colonos suelen llegar de noche, irrumpen en los pueblos, sacan a la gente del sueño y los expulsan. La verdad, me faltan las palabras para describir algo así. Mir fehlen da eigentlich die Worte für, wie man das beschreiben soll. Der Kanzler hat El canciller ha hecho unas declaraciones sobre Irán. den Iran. Dijo que Israel que ahora está haciendo el trabajo sucio por los pervertidos. Was halten Sie davon? Na ja. Das macht vor allen Dingen deutlich, Bueno, dass eso deja claro, sobre todo, que existe una complicidad entre, como mínimo, Alemania e Israel en este proceder. Y todo lo que usted dice, que hay un canal de diálogo con el gobierno israelí, que no hace falta imponer sanciones ni suspender el acuerdo de asociación en la Unión Europea, todo eso se considera innecesario porque al fin y al cabo se está hablando con Israel. Alemania compra armas a Israel. Existen acuerdos para que la policía alemana y la policía de fronteras, la policía federal, reciban formación de unidades israelíes para que aprendan de sus experiencias en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Eso es francamente cínico. Así que sí, son cómplices. Hay una complicidad que si algún día se logra restablecer la vigencia del derecho internacional, podría acabar incluso ante el Tribunal Penal Internacional, los alemanes. Möglicherweise auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen werden, die Deutschen. Es gab eine scharfe Diskussion. Hubo un acalorado debate en una reunión del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde algunos empleados pidieron una postura más dura hacia Israel, porque al parecer temen que puedan ser detenidos en el extranjero, fuera de la Unión Europea. ¿Cómo se relaciona eso exactamente? Wie hängt das miteinander zusammen? Ja, das ist genau dieser, also es gibt ja eine Sí, Reihe exactamente, von- se trata de eso. von Anklagen Hay varios casos de gegen alemanes Leute, con die doble die nacionalidad, Nationalität alemana e israelí, que son llamados como reservistas y participan también en operaciones de guerra. Se han conocido algunos casos en Frankfurt. Y claro, si el Ministerio de Asuntos Exteriores lo permite,
y esas personas son enviadas o llamadas para hacer servicio militar en Israel en una guerra contra los palestinos, entonces es lógico que sus familiares, aquí en Alemania, puedan presentar demandas, no solo contra esas personas, sino también contra la propia República Federal de Alemania, por el hecho de que Alemania suministra armas que se han utilizado en esa guerra. Sie verweisen ja immer darauf, dass sie Ustedes siempre insisten en que no entregan ciertas armas, pero sí suministran componentes para el tanque Merkava, que está muy implicado no solo en Gaza, también en el Líbano y en Siria, y se usa allí para destruir cosas y por supuesto también para disparar en la artillería. Además, hay muchísimas familias afectadas por todo esto, familias que viven aquí en Alemania, en Francia o en Inglaterra. Ya hay bastantes denuncias y procesos en marcha, y Alemania tendrá que rendir cuenta de ello. Y un país como Nicaragua ha demandado a Alemania por complicidad en un genocidio. ¿En qué punto está ese asunto? Wie ist der Sachstand? Das ist abgelehnt Se fue worden por internacional. Nationalstrafgerichtshof. Wie geht es weiter im ¿Cómo va a seguir la situación en Siria? Usted ha dicho que Israel ha aislado la parte sur del país. El objetivo es dividir ese país, empujarlo a una guerra civil sin fin. ¿Qué planes tienen en Tel Aviv? Was sind die Vorstellungen in Tel Aviv? Also Tel Aviv hat sofort gehandelt, als Tel Aviv actuó de inmediato cuando, ya sabe, se acordó un alto el fuego en el Líbano entre Hezbollah e Israel. Fue el 24 de noviembre de 2024, creo, o a finales de noviembre de ese año, y esas tropas de Jolani, digamos, esos grupos islamistas que llevaban años en Idlib, aprovecharon enseguida la ocasión para avanzar hacia Alepo. Así que está bastante claro, hubo un acuerdo por el cual Israel aceptaba el alto el fuego en ese momento y diesen Sturz der Regierung dann auszunutzen für sich. Die sind über den besetzten Golan, über die entraron por el Golán ocupado, atravesando la zona de seguridad controlada por la ONU, con ataques aéreos, más de 500. Destruyeron todas las instalaciones militares del ejército sirio en todo el país, incluida la pequeña flota que tenían en el puerto de Alepo, que hundieron. Además, construyeron bases militares en esa misma zona de seguridad controlada por la ONU, en las alturas del Golán. Es una franja estrecha, situada entre Siria y el Golán. Israelis 5 oder 6 Militärbasen sofort aufgebaut. Sie haben den Berg Hermon eingenommen, also die Spitze. Tomaron el monte Hermón, es decir, la cima. Antes estaba bajo control sirio. Claro, en la cima el ejército sirio tenía sus instalaciones militares. Los israelíes las ocuparon, izaron allí la bandera israelí y difundieron las fotos correspondientes. Y eso, por ejemplo, les permitió controlar desde esa montaña todo el tráfico de comunicaciones entre Beirut y Damasco. A mí, por ejemplo, me pasó algo curioso. De repente recibí un mensaje en mi móvil. Yo estaba en Damasco, en el Monte Qasioun, que es de la ciudad. Y de pronto suena el teléfono y me llega un mensaje: Bienvenido a Israel. Und auf einmal kriege ich Klingelingeling auf meinem Handy eine Nachricht: Welcome to Israel. Wie hoch ist das Risiko? ¿Cuál es el riesgo de que Israel, a raíz del conflicto en Siria, acabe entrando en un enfrentamiento armado con Turquía? Mit der Türkei gerät? Ja, das ist real. Sí, eso es real, aunque en este momento Estados Unidos está en medio porque concede a ambos ciertos territorios más o menos, es decir, Israel avanza desde el sur y ha impuesto de hecho que en el sur de Siria las autoridades sirias no puedan tener armas. Y de facto han separado Suweida. Ahora hay una especie de frontera entre la provincia de Damasco y la de Suweida. En cada lado hay puestos de control. Y cuando uno entra en Suweida, hay un control donde está pintada la estrella de David, y en Suweida ondea la bandera israelí. Und in Suweida hängt die israelische Fahne. Kann man etwas vereinfachen? Se podría decir, simplificando un poco, que en el norte Turquía avanza hacia Siria
En el sur avanzan los israelíes, y entre ambos están los estadounidenses sentados sobre los pozos de petróleo que poseen de forma ilegal. Ölquellen, die sie illegal besetzt haben. Genau, und dann gibt es eben halt in der Mitte zwischen den dreien Exacto, y luego justo en medio, entre esos tres, digamos, alrededor de Damasco, está el señor Sholani, es decir, el señor Ahmed al-Shara, que pretende presentarse como si fuera el presidente de Siria. dass ein syrischer Präsident ist. Und der wird Y además lo reciben en Alemania como si fuera un jefe de Estado, aunque es un asesino. ein Mörder ist. Ja, leider haben die Vereinten Nationen ihn auch schon freigesprochen. Sí, por desgracia, las Naciones Unidas ya lo han absuelto también. El Consejo de Seguridad ha... Bueno, es que claro, es una situación... Sí, es compleja, como ya dije al principio. Todo lo que tiene que ver con esa región, lo que ha pasado allí en los últimos años, lo que se ha destruido, quién intenta imponerse, todo eso es en realidad un enorme ataque contra lo que aquí en Europa hemos aprendido desde la Segunda Guerra Mundial, tanto en la escuela como en materia de derecho. Es decir, contra esa idea de derecho internacional, de los derechos humanos y todo lo demás. Todo eso se ha llevado allí al absurdo. Y tengo que decir que con este resultado ahora con Irán, al menos se le pone un cierto freno. Habrá que ver hasta qué punto eso se mantiene también en otros países y a nivel internacional. In den anderen Ländern und auch international. Aber man muss einfach anerkennen, also wie Pero hay que reconocerlo, ist noch die Frage. hasta qué punto eso se Aber man muss mantendrá, anerkennen, está dass por ver. eigentlich Iran Pero hay que admitir versucht hat, que en den realidad Irán ha Iran conseguido, seiner, con su comportamiento y con su política, sí, con su victoria actual, que al menos se mantenga el principio del derecho internacional sobre la soberanía y la integridad territorial. internationalen Recht. Eso, por cierto, también está en el memorando de entendimiento que en algunos pasajes parece casi copiado de la Carta de las Naciones Unidas. Das liest Y sich eso, übrigens sin teilweise so, duda, als wär's von der se debe a los UNO iraníes, sicherlich auf die que son Iraner diplomáticos zurückführen. excelentes Hervorragende y que después de la Segunda Guerra Mundial participaron en la fundación de la ONU. Así que es gracias a ellos que eso, al menos por ahora, sigue teniendo validez y puede servir de referencia. Irgendwie zumindest Y im por Moment cierto, deberíamos Standpunkt hacerlo. auf den man sich beziehen kann. Das sollte man übrigens auch tun. Würden Sie sagen, dass der Iran das Völker... ¿Diría usted que Irán ha defendido el derecho internacional frente a la superioridad de Israel, Estados Unidos y Europa? Der Meinung bin ich ganz Sí, klar. esa es claramente mi opinión. Leukefeld, die Nahost- Karin Leukefeld, la experta en Oriente Próximo, afirma que Irán, con su victoria en el conflicto contra los agresores Israel y Estados Unidos, ha defendido el derecho internacional. das Völker Muchas gracias por ello. verteidigt. Vielen Dank dafür. También le doy las gracias. Wir bei Gegen den En Contra la Corriente mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. verschweigen.